Arrodillémonos, por favor, para tener la oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora estamos aquí delante de ti, dispuestos, oh Padre, en este día bendito de tu santo sábado y tu Shabbat, para escucharte, escuchar de tus enseñanzas. Permite que tus ángeles, tus ministros nos acompañen, que tú nos des sabiduría, Padre, para poder conocerte cada vez más. Gracias por el día, por el sol, por los momentos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad hasta el final del día y haz que todo espíritu, todo ángel caído se aparte de nosotros, que toda esta enseñanza e instrucción que tú nos das sea guardada en nuestras mentes, en nuestros corazones, hasta que venga el Señor Jesucristo. Quédate con nosotros en esta tarde, también los que han de conectarse, y con todos los hermanos, Señor, en la ancha faz de la tierra, para que tú los instruyas. Gracias, Padre amado, en nombre de Jesús, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, sí me gustaría, mejor dicho, nos gustaría que leyéramos. Ustedes saben que el Señor a veces hace unos cambios dependiendo de... Y por favor, si podemos ubicar un momento Profetas y Reyes. Profetas y Reyes. La página 214, 215. Tommy, ¿usted tiene ahí el conflicto? O sea, ¿tiene para que lo puedas proyectar? Sí, señora, sí, estoy buscando. Entonces, si te parece, te busco más bien la palabra y tú la buscas. Sí, porfa, el inicio del título. Sí, lejos, no, el párrafo clave dice, lejos de arrepentirse del mal. Si es tan amable, ¿puedes leerlo, ese párrafo? Listo, vamos a leer. Dice, lejos de arrepentirse del mal que había ocasionado ruina en su reino, Manahem continuó en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pecaía y Peca, sus sucesores, también hicieron lo malo en ojos de Jehová. Segunda Reyes 15, 18, 24 y 28. En los días de Peca, quien reinó 20 años, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió a Israel y se llevó una multitud de cautivos de entre las tribus que vivían en Galilea y al oriente del Jordán. Los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, juntamente con otros de los habitantes de Galaad y Galilea y toda la tierra de Neftalí. Fueron dispersados entre los paganos en tierras muy distantes de Palestina. Siguiente párrafo, por favor, y ya te digo hasta ahora. Listo, el siguiente entonces dice... El reino septentrional no se recobró nunca de este golpe terrible. Un residuo débil hizo subsistir la forma de gobierno, pero este ya no tenía poder. Un solo gobernante, Oseas, iba a seguir a Peca. Pronto el reino iba a ser destruido para siempre. Pero en aquel tiempo de tristeza y angustia, Dios manifestó misericordia y dio al pueblo otra oportunidad de apartarse de la idolatría. En el tercer año del reinado de Oseas, el buen rey Ezequías comenzó a reinar en Judá y con toda celeridad instituyó reformas importantes en el servicio del templo de Jerusalén. Hizo arreglos para que se celebrara la Pascua y a esta fiesta fueron invitados no solo las tribus de Judá y Benjamín, sobre las cuales había sido ungido rey, sino también todas las tribus del norte. Se dio una proclamación por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Gracias. Entonces ahí podemos ver un severo golpe que recibió las tribus del norte, nos cuenta la hermana Helen White, a la cual ellos no se pudieron reponer, llamemos como nación.
como tribus, hasta ahí prácticamente llegaron. Si es posible, Tommy, leemos el último párrafo donde dice, en los terribles castigos. En los terribles castigos, Bueno, ahí yo lo cerquita. el último párrafo, eso es casi terminando ya ese capítulo. Israel. Ah, ya, listo. En los terribles castigos, a ver, lo cuadramos bien ya. En los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía. Y en las aflicciones impuestas a Israel, estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de Él. Mediante estos, los hijos del Dios viviente, Oseas 1:10, iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Entonces, hermanos, aquí a través de la hermana Helen White nos confirma que solamente quedaron unos pocos, pero como nación no quedaron. Pero el Señor tenía plan para esos pocos que se habían sostenido, ¿qué? Fieles. Y eso va hasta el fin del tiempo, no solamente hasta ese tiempo, porque vamos a continuar viendo que la historia se repite. Ahora sí vamos a ir hacia lo que habíamos quedado en el tema para avanzar, porque esto es para confirmar lo que se había hablado esta mañana. Y acuérdese que este capítulo yo los envié por la verdad os hará libre que fueran leyendo. Entonces vamos a ir aquí para poder identificar cuál de las dos tribus va a representar actualmente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día o cuál va a representar a los Estados Unidos de América. Para esto vamos a empezar a leer este texto y luego vamos a leer un texto que el Señor me puso esta tarde, no estaba en los planes del conflicto de los siglos. Así que, ¿quién me colabora a empezar a leer? Vamos leyendo hasta donde diga Judá, el rey de Judá, y paramos ahí. Hermana Listo. Lucy. Listo, ya voy. Dice, Primera de Reyes 12, 25, 31. Entonces Jeroboam edificó Siquén en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Peniel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Hasta ahí, gracias. Bueno, en esta lectura que vemos hasta este momento, Jeroboam estaba un poco, yo lo llamo como asustado, preocupado, y es claro hasta acá que él no quería ni él y ni las tribus que se le había repartido para él volvieran a Judá. Tenía miedo, llamémoslo así, que como dice acá, Roboam, pues lo matara y hiciera volver nuevamente las tribus hacia él. Es así como él decide buscar, y vamos a mirar, toma una medida porque él hace una consulta y vamos a leer para ver qué decide dentro de esta consulta. ¿Quién me ayuda a la siguiente lectura? Mi amor, Paolita. Sí, hasta donde termine esta parte, le di. Listo. Listo. Dice, y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro
y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales se hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Gracias, Jessy. Entonces ahí vemos que después de haber él solicitado un consejo con sus, valga la redundancia, sus consejeros, tomó la decisión de hacer 2 becerros de oro. Y no solo eso, también ¿qué hizo? Empezó a hacer como muchas cosas muy importantes. Puso 2 lugares en la cual quiso que el pueblo fuera a sacrificar allá en Betel y en Dan. Betel significa casa de Dios y Dan, juicio. Entonces, él aquí dice algo que lo encontramos en una parte de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y si alguien sabe que él está repitiendo muy similar a lo que también un líder antes lo dijo, me lo pueden compartir. Una frase que está acá, él prácticamente la repite. Cuando estuvieron en Egipto, es decir, cuando salieron de Egipto hicieron el becerro de oro. Sí, muy bien. Gracias. ¿Dónde está? Dice, cuando dijeron, hicieron el becerro, y ahí la parte que está subrayada que dice, he aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Muy bien, Tony, gracias. Y eso lo encontramos en Éxodo 32, versículo 4. ¿Me lo puedes ayudar a leer, por favor, todos? Es bueno ir todos para... Éxodo 32, 4. Éxodo 32, 4. Pronto desde el 3 para que no quede cortadito ahí. Dice, bueno, por favor. Dice 32, 3. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Me puedes dar una conclusión? Yo sé que la estabas dando, pero para que la puedas terminar, por favor. Sí, entonces pues es la misma expresión. Es como, bueno, yo veo aquí como ese deseo de hacer su propio, es decir, o sea, ellos están haciendo una representación de Dios. Y además dicen más adelante, es fiesta para Jehová, si no estoy mal. Sí, dice por acá, a ver si lo encuentro. Sí, ahorita vamos. Ah, tú lo vas a... Ah, bueno, listo. Entonces, pues vemos que la misma actitud de Jeroboam, el hacer su propio culto, digamos, no necesariamente con la intención de hacer dioses, otros dioses, sino como hacer un culto a Jehová pues con instrucciones que el Señor no ha dado, ¿sí? Hacerlo a la forma. Pues curioso porque es la forma de Satanás, es la misma. Y esta historia de Jeroboam con respecto a ese incidente allá saliendo de Egipto, han pasado unos 500, más de 500 años han pasado. Y miren que es la misma, es Satanás el que está infundiendo eso. Gracias. Bueno, aquí vamos, aparte de lo que Tommy ha dicho, voy a contextualizar varias cositas. Es muy cierto lo que está diciendo Tommy, pues son las mismas palabras que prácticamente dijo Aarón. Vuelve a repetirla ahora, ¿quién? Jeroboam. Y no solo eso, Jeroboam crea, Aarón hizo una imagen, hizo un becerro. Y aquí se hicieron 2 becerros de oro. Allá Aarón había hecho 1, aquí se hace 2. Y la imagen de un becerro también se le conoce como una bestia. ¿Por qué una bestia? Porque vamos a seguir mirando
qué representa Jeroboam dentro de esta profecía al final de nuestro tiempo. No solo eso, Jeroboam también dice que hizo ¿qué? Sacerdotes. Cuando Dios había estipulado sacerdotes de la tribu de ¿quién? De Leví. Y entonces hace los 2 becerros, porque fuera de eso pone 2 lugares de adoración, uno para Betel y otro para Dan. Y así es como hace llevar al pueblo, llamemos a pecar, por eso dice, y esto fue motivo de ¿qué? De pecado. Entonces vamos a ver, porque aquí ya nos empieza a mostrar algo el Señor, que la historia que sucedió aquí tanto con Aarón se amplifica con Jeroboam y se redimensiona y termina con, vamos a mirar aquí quién es el que hace la imagen y para el final de esta historia de nosotros. Si quiere seguimos la siguiente para poder corroborar. Pero antes de eso, tengo una pregunta. La única nación que hace imagen de la bestia proféticamente en este tiempo, ¿cuál es esa nación? Estados Unidos. Estados Unidos de América. Y vamos a mirar muchas de las particularidades que tiene aquí Jeroboam, es lo que va a hacer esta nación. Y esta nación no lo va a hacer solo, lo va a hacer en compañía. Vamos a mirar de quiénes. Entonces, si ustedes mismos contestan que esta nación es la que va a ser la imagen proféticamente de la bestia, podríamos hasta el momento decir, y vamos a seguir mirando el siguiente los siguientes versículos, que Jeroboam, que viene siendo Efraín, viene siendo Israel de las tribus del norte, representa a Estados Unidos de América. Vamos a mirar. ¿Quién me ayuda a leer Primera de Reyes 12, 32, 33? Vamos a continuar aquí con la lectura y vemos, listo Lucy, y vemos aquí el becerro de oro en Aarón y veremos los 2 becerros o el becerro, pero pues ya sabemos Jeroboam por las escrituras que mandó a hacer una imagen de una bestia, de un becerro y ahora lo vamos a mirar. Adelante. Encontramos aquí en Primera de Reyes 12, 32, 33. Dice, y entonces instituyó Jeroboam una fiesta en el mes 8º, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes 8º, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Me parece tenaz eso. Sí, Lucy, y vamos a ver, pero quiero que Tommy tenía un aporte, yo sé que ese aporte es bueno, venía a relacionar estos versículos. Antes de poder dar mis aportes, me gustaría que Tommy diera también su aporte. Sobre esa, bueno, él inventó una fiesta y es curioso porque esa fiesta es en el mes 8º, noten ustedes, a los 15 del mes 8º, es decir, eso sería un mes después de la fiesta de las cabañas, ¿sí? Eso más o menos coincide con la fiesta pagana de Halloween o la fiesta llamada la fiesta católica del Día de los Muertos, se llama eso, que más o menos una semana y coincide con este mes 8º. Es lo que podría allí aportar. Muchas gracias, muy bueno ese aporte, lo de la relación con las fiestas de la católica, de los santos, de los muertos, y lo de la fiesta del Señor. Fíjese que aquí vemos varias particularidades, y es que lo que dice Tommy, él crea una fiesta, o sea,
y hace una fiesta que no está dentro de las festividades del Señor, como lo nombró Tommy. Y no solo eso, lo hace en el día octavo a los 15 días, lo hace en el mes octavo a los 15 días del mes. Entonces lo hace en el mes octavo a los 15 días. Yo quiero ir resaltando algo sobre el octavo. Este número está relacionado con el papado. El octavo está relacionado con el papado, que era lo que yo les iba a decir de Apocalipsis 17. Es referente al estudio de cómo se está llevando. Sin embargo, queda en tela de juicio de que ustedes puedan decir, pienso algo diferente en su momento una vez se termine todo este estudio que se está llevando. Entonces, hermanos, vemos aquí una particularidad y es que el octavo se relaciona ¿con quién? Con el papado. ¿Por qué? Porque eso lo encontramos en Apocalipsis 17. Y no solo eso, él cambia los tiempos, la ley también, y cambia el día de oración, las festividades. Y cuando uno va a Daniel, capítulo 7, versículo 25, encontré como una similitud y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, pero ahí también son las festividades. Aquí está hablando del Papa, hasta dónde llegó a implementar las festividades. Todos conocemos que lo que estaba hablando ahorita, las festividades que estaba comentando Tommy, pero también tenemos la Navidad, tenemos el fin de año, todas las festividades para borrar las festividades de Dios, para borrar en nuestra mente al mismo Dios. Ese es el propósito. Y la ley, una vez se borran las festividades, ¿cómo se mueve Dios? Pues se nos olvida en qué tiempo nos encontramos y seguirle sus pisadas. Es así como lo vemos aquí, que en Apocalipsis 17, vamos allá, y hoy, esta mañana, Tommy nos leyó, si no me equivoco, fue el 17, que hablaba de la Sí, bestia. 17. Sí, en el capítulo, el versículo 9, ¿cierto? No, 17 no. ¿En el 11? 17, yo leí del... sí, yo leí desde antecitos, yo leí desde el 8, perdón, desde el 9, donde empieza a explicar. Volvamos a leerlo, por favor, para poder identificar. Ok, sí, entonces 17:9 dice, esto es de las cabezas de la bestia que lleva la mujer. Entonces le dice el ángel, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ahí nos muestra, referente a este estudio que viene haciendo con el Señor, que el número octavo representa ¿a quién? La bestia. Representa al Papa, el papado, digo. Aquí vemos cómo él viene siendo llamemos, el hecho de que Jeroboam instituyera, él no conocía el papado, pero que instituyera esta festividad el día octavo. Sabía dentro de la profecía también y dentro de Satanás que venía mirando los eventos de lo que el Señor les venía dando a los profetas y todo lo que se venía desarrollando, no es coincidencia que quede el octavo. Cuando yo les digo que trató de cambiar los tiempos y la ley que se encuentra ahí en Daniel 7, vemos aquí que dice que a los 15 días del mes donde él instituyó esa fiesta, vamos a ponerlo así porque no es coincidencia, siempre se da con algo relación. Entonces pongamos que el primer día empieza el día lunes, número 1. Contemos 14 días, prácticamente al 15 días, dice a los 15 días del mes,
Acá, bueno, puse el que no era porque era otro calendario. Me daba totalmente lo que era el día 15, domingo. Y él instituye una festividad el día 15, que viene siendo ¿qué? El día del domingo, y es lo que el papado en este momento se está proyectando para hacerlo. La festividad del Día de la Familia, o no sé al final el Señor qué le va a dejar hacer a este papa, o al papado literalmente. Pero él instituye una fiesta que posteriormente el papado también lo va a instituir. Entonces, aquí, ¿qué hace? Apartar totalmente al pueblo de Dios, del conocimiento de Dios, de la ley de Dios, de las festividades de Dios, que perdiera el pueblo totalmente el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para que no pudieran reconocer, como sucedió al tiempo, la venida del Mesías. No lo reconocieron, y hoy está tratando de hacer exactamente lo mismo para que nosotros no miremos los tiempos que van a venir y podamos reconocer la segunda venida de Cristo. Esto hay que tener mucha atención. Por favor, Tommy, me ayuda también a leer Daniel 7 y vamos a mirar donde también nos dice que la bestia que tenía 10 cuernos, y qué es lo que nos dice acá. De pronto Tommy es como más estudioso de esta parte. ¿Qué sucede ahí? O no sé si los hermanos quieran ir a leer. Daniel 7, ¿no? Sí. Habla sobre los 10 cuernos. ¿Tú qué tanto has estudiado esta parte? Bueno, los 10 cuernos aparecen en Daniel 7, en la cuarta bestia, Daniel 7, 20, y también aparecen en Apocalipsis, allí en el siguiente versículo de donde leímos ahorita en el capítulo 17. Lo que siempre se ha dicho y decían los pioneros es que esos 10 cuernos representan a Europa, ya sea en su etapa antigua, en la época del Imperio Romano, ya sea en la etapa moderna. Al final son Europa, esos 10 cuernos. Hasta ahí el Cira, yo creo que. Tommy, entonces esos 10 cuernos representan Europa. Sí, entonces, de pronto, un poquito más el Cira, o que me da cosa ponerme a hablar. Sí, no importa, porque yo también tengo otro punto de vista, pero la idea es mostrar los puntos de vista, Tommy. Bueno, sí, señora. Entonces lo que se tenía siempre, o se ha tenido siempre, y tanto en el libro de Urias Smith, como para referirme a algo, dice que esos 10 cuernos vienen de las 10 tribus bárbaras en las que se dividió el Imperio Romano después de acabarse en el 476 después de Cristo. Siempre que se acaba un reino, se divide. Siempre que se acaba un imperio, quiero decir, se empieza a dividir en varias partes, ¿sí? Entonces, la cuarta bestia de Daniel 7, esa cuarta bestia, terrible en gran manera, tenía esos 10 cuernos. Y el ángel le explica que esa bestia iba a ser terrible en la tierra, lo cual esa bestia representa a Roma. Pero que los 10 cuernos era lo que venía después del Imperio Romano. Y esos 10 cuernos es esa división de ese Imperio Romano, lo que queda del Imperio Romano, y eso es lo que se conoce como las tribus bárbaras. El hermano Urias Smith hizo una lista de 10 tribus bárbaras: érulos, visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, burgundios, los hunos. Bueno, son 10, ¿sí? Y después el hermano A.T. Jones corrigió ahí alguna cosita ahí que le pareció que estaba incorrecta y agregó otra tribu y quitó otra tribu. Entonces el hermano Jones dijo, ahí faltan los alamanis, que esa tribu sí debería ir ahí y los hunos no debería ir ahí. Bueno, el caso es que esas 10 tribus, entonces, cuando uno va a mirar la geografía y los territorios en que se asentaron esas tribus, con el tiempo uno va a ver que esas tribus concuerdan con uno o dos países de la actual Europa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los germanos vienen a ser los de Alemania del Sur, ¿sí? Los lombardos vienen a ser los italianos, los francos vienen a ser los franceses,
Los ostrogodos vienen a ser los españoles y así sucesivamente. Entonces, ellos son Europa. Y parte de la, digamos, de ahorita la política de las naciones de Europa, su idioma, se explican de esas 10 tribus. Esas 10 tribus dieron origen a Europa. Así que un poquito más claro. Gracias. Gracias, Tommy. Gracias. Ahora miremos cómo encontramos en esos 10 cuernos, Tommy y queridos hermanos, el 8, que es lo que representa el papado, como lo está diciendo Tommy. Miremos que en el versículo 20, no sé si de pronto debo ir más allá, dice que ahí habían 10 cuernos. ¿Sí estamos ahí ubicados en el versículo 20? Daniel 7:20. Daniel 7:20. 7:20. Sí, Daniel 7:20 dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Gracias, Lucy. Entonces vemos ahí que habían 10 cuernos. Lo que quiero, es bueno saber esa historia que nos cuenta Tommy para saber en qué estamos parados, pero vamos a mirar también el número. Entonces vemos que ahí habían 10 cuernos, pero luego se levanta uno pequeño. Ahí sumaría 11, pero al levantarse ese pequeño, prácticamente cuando se levanta, prácticamente caen 3. Y a caer 3 más el pequeño, ¿cuánto da? 8. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Entonces, vendría siendo también 8, ¿qué? Cuernos. Y ese último que se levantó, que es el octavo que leímos en Apocalipsis 17, ahí sigue hablando que hacía guerra contra los santos y los vencía. Y por eso en el versículo 25 que les había leído, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. La primera intención y la ley dominical que se interpuso, se puso antes, fue aquí con Jeroboam. Cambiaron los tiempos, por eso aquí me equivoqué poniendo el calendario, pero el número 1 debería empezar en el domingo y a los 15 días daría día domingo. La festividad es lo que Jeroboam trató de implementar, e implementó literalmente en ese día. Por eso es que este pueblo, en parte de la apostasía tan tremenda, las festividades, todo lo que el Señor nos ha dado aquí en el grupo de la verdad os hará libre, a volver a sacar todas esas gemas allá ocultas y a volverlas a la luz, a limpiarlas, es lo que el papado, también cuando hizo una conquista como la que ha venido hablando Tommy dentro de la iglesia, logró como pueblo, como iglesia adventista dentro del Señor. La historia se repite, es exactamente la misma. No sé si Tommy desea ayudarme con algún aporte. No, sí, ya creo que ahí, hasta ahí se me encendió la mente. Bueno, Sí. gracias. Entonces, me gustaría que lo que hablábamos ahorita, que la imagen, la única nación que hace la imagen de la bestia proféticamente es Estados Unidos de América. Hermanos, vamos a leer El conflicto de los siglos, una parte, no todo, una parte, porque la idea es que ustedes lo puedan leer, ¿dónde? En sus casas. Puedan detallarlo y si encuentran algo, para que nos ayude, hermanos, porque cuando ya terminemos esto, vamos a mirar. Yo estuve subrayando esta tarde algo que me llamó la atención y espero encontrarlo ahorita y vamos a leerlo. Vamos a leer desde aquí, por favor, yo les digo hasta dónde porque yo tengo subrayado en mi tablet y yo les voy diciendo. ¿Quién me ayuda con voz firme y fuerte? Pero la idea es que todos vayamos leyéndolo. Eso está en el capítulo 26, Estados Unidos en la profecía. La idea es que ustedes lo lean allá, en sus casas, pero vamos a leer una parte acá. El capítulo 26 de qué capítulo. Conflicto de los siglos. Sí. Acá lo tengo proyectado para que alguien me ayude a leer.
Apunten y eso lo leen en sus casas. Aquí, ¿quién me puede colaborar en leer? Yo te ayudo. Listo. A ver, Gracias. ¿qué lado? Donde dice y aquí, donde dice y aquí. Listo. Ajá. Bueno, dice, y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta. Aquí sigue el profeta Daniel para que termines ese párrafo. Al profeta abajo, ¿no? Ahí. Ok. Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían la gran mar. Daniel 7:2, en Apocalipsis 17. Un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Gracias. Aquí que podemos ver cómo nos va explicando un poco la historia, ¿no? Y aquí lo que me llama la atención, vi otra bestia, dice, que subía de la tierra. Ojo con estos 2 cuernos. Y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero. ¿Por qué quise hacer aquí parar? Para que podamos determinar. También aquí nos muestra qué simboliza los vientos. ¿Qué simboliza también qué? Que los vientos simbolizan las luchas. Y los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución de los cuales los reinos alcanzaron ¿qué? El poder. No se les olvide esos 2 cuernos. ¿Qué dice aquí? Pero la bestia, vamos a leer este párrafo, Lucy. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, de ese mar turbulento, de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. Hasta ahí. Mire, la idea es que vayamos leyendo y podamos mirar que Estados Unidos de América va encajando. Va encajando las tribus del norte, las tribus de quién, que se les entregaron a Jeroboam. Y podemos ver que a diferente de las otras bestias, llamémoslas así, que subían, llamemos del mar, esta sube ¿de dónde? De la tierra. O sea, no había necesidad de derribar potencias, no había necesidad de establecer nada, o sea, era un lugar vacío, desocupado, sin naciones, sin reinos fuertes, llamemos así, en que tuvieran que tener ¿qué? Luchas. ¿Y por qué? Porque era el lugar que el Señor le tenía al pueblo después de esa gran persecución del papado. Sentí que alguien abrió el micrófono y desea compartir algo. No, perdón, es que se me abrió el micrófono. Okay, bueno. Entonces, ¿quién más desea colaborarme a leer aquí? Continuemos en este párrafo. Por favor, ¿alguien más? No sé, Patricia, Jessie. Dice así, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica.
Pensaría, bueno, sigue por favor hasta la nación. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. No, ¿Hasta pero ahí? sí, sí, sigamos, por favor, qué pena, sigamos. Yo te digo hasta dónde, que tengo El rayado. profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Sigue, un notable. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Hasta ahí. Llegó, creció hasta llegar a ser, ¿qué? Un imperio. El CIRA, eso, ¿te acuerdas que eso lo estudiamos también en Prado? Sí, señora. Sí. Eso es que volver, pero ahorita vamos a mirar, a ubicarlo ya dentro del contexto como Estados Unidos de América actualmente. Y vamos a ver hasta el final porque esto nos va a llevar a algo muy interesante. Sigamos leyendo acá donde dice, y tenía 2 cuernos en esta Dice parte. así. Sí, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Gracias. Yo le quiero hacer una pregunta y me voy enfocada directamente a Tommy, porque él ha estudiado harto, pero aquí quise hacer, así como les dije que tuvieran en cuenta, hermanos, no quiere decir que usted no, es para que de pronto si él tiene alguna información nos explique. En el comienzo vimos 2 cuernos y aquí vemos la base, como dice, los principios por el cual se fundó Estados Unidos de América. Dice el republicanismo y el protestantismo. Tommy, ¿nos puede hablar un poco del republicanismo? Sí, señora. Con la ayuda del Señor, el republicanismo es la forma de gobierno que Dios le dio a esta nación. Y ahí en la serie de Estados Unidos, en la profecía, está esto ampliado. Pero básicamente el Señor dio esta forma de gobierno como un gobierno que descansara sobre el pueblo y el pueblo tuviera, digamos, derecho a elegir a sus gobernantes, hubiese una constitución que garantizara en la libertad religiosa, que esta era la base para que se desarrollara
el evangelio, es decir, el republicanismo iba a servir como plataforma para garantizar esa libertad religiosa que necesitaría el protestantismo para ejercer su libre derecho y desde luego el Señor poder predicar el mensaje de los tres ángeles. Le hago otra pregunta, mientras yo voy buscando acá algo muy clave para leer, y es, ¿tú crees que sabemos que en Estados Unidos también hay dos partidos, ¿no? Y que a pesar del tiempo, de lo que ha pasado, se conservan esos dos partidos. ¿Tú crees que el partido republicanismo se basó de estos principios? Sí, de hecho de ahí deriva su nombre, porque estos eran los defensores de la república original de los Estados Unidos, de la forma de gobierno. Por eso es que llega a Roma, mete allí a los jesuitas, lo dijo Abraham Lincoln, y se inventa, digamos, la antítesis del republicanismo, que es el democratismo, por así decirlo, o los demócratas. Y ellos son los que empiezan a dañar esta forma de gobierno. Por ellos es la guerra civil, de ahí viene la esclavitud, los que apoyaban la esclavitud. O sea, Roma se metió y puso la contraparte del republicanismo. Pero sí, originalmente no habían dos partidos, Elvira y queridos hermanos, era uno solo, era el pueblo y todos estaban de acuerdo con el republicanismo. Y luego se fue dividiendo, yo lo fui mirando y fueron llegando otros, pero después, quiero dejar ese republicanismo para mirar algo más adelante a lo cual vamos a llegar. Muchas gracias, Tommy, y recordemos que iban juntos republicanismo y protestantismo, y vimos que esa bestia tenía dos cuernos. Vamos mirando e identificando cosas también. Alguien que me ayude a leer, pero ¿qué es la imagen de la bestia, por favor? Pero, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Muy bien, gracias, Jessie. Aquí hay algo clave que tiene que cumplirse, ¿no? Y es que dice que para poder que, digamos, Estados Unidos forme esa imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Y eso todavía, como no ha sido, no se ha podido lograr esta parte. Pero es necesario devolvernos aquí, que fue donde empezamos. Espero poderlo encontrar. Sí, acá. Como vemos que en 1788, me encanta, dice bueno, acá habla del carácter, pero está hablando de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798. Hermanos, al estar leyendo esto, este capítulo, y los invito a que lo lean en su casa, corrobora lo que hemos venido estudiando hasta ahora. De acorde a un escrito está espíritu de profecía y las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces vemos cómo es que sucede aquí en 1798, que era lo que estábamos hablando, eventos internos y eventos externos. Y me devuelvo a la diapositiva, y es aquí, por eso lo que les decía, del mes octavo, del número 8,
literalmente nos lleva a que es el papado. Más adelante, por eso los invito a que se lean el capítulo, ahí lo van a seguir corroborando. No nos podemos detener ahí porque la idea es seguir avanzando. Entonces hice una diapositiva donde encontré dos cuernos, y curiosamente, de acuerdo al conflicto de los siglos, encontrábamos republicanismo y protestantismo. Podemos encontrar también, no sé ustedes qué otra similitud, algo me dijo Tommy, se me escapó porque me gustaría escribir todo lo que pudiéramos encontrar acá. También podemos encontrar el paralelo de las dos tribus, todavía no estaban, ¿qué? En el tiempo de la reunión. Pero al final debe haber ese tiempo y el Señor se encargará en que eso se cumpla. No sé, Tommy, tú alcanzaste a decir algo que lo quería apuntar y se me olvidó ahora. Bueno, básicamente no es que, digamos, a mí el punto importante aquí me parece es que no es que, es decir, ir a iglesia y Estado separadas, ¿sí? Pero el Señor lo diseñó de esta forma para que el republicanismo pudiera garantizar las libertades que necesitaba el protestantismo para predicar el mensaje de los tres ángeles. O sea, el republicanismo es clave, no es que, digamos, Dios puso la forma de gobierno desligada de la parte religiosa totalmente. No, todo lo contrario, aunque debían mantenerse separadas, el republicanismo iba a servir de plataforma para garantizar en todo el territorio estadounidense la libertad religiosa. Es que eso era lo más importante. Por eso el enemigo llega allá a dañar primero el republicanismo. Ok, gracias. Y sí, y podemos ver también más adelante, porque sin embargo, bueno, no lo traje acá. Creo que en este capítulo está donde dice que el pueblo, o lo leímos, que el pueblo después de haber vivido esa persecución, pues ellos querían también, a base de la Biblia, también fundar lo que era este reino, ¿no? Este país, este sexto reino. Entonces, también a pesar de que eran separados independientes, también tenían que ver mucho con, llamemos, con los principios bíblicos, ¿no? Sí, es muy similar al gobierno de Israel que el Señor estableció. Exacto, muy similar al reino de Israel. Vamos a continuar para ir adelantando. Entonces, es claro que vemos que Jeroboam, el paralelo de Jeroboam de las 10 tribus, quien forma la imagen y prácticamente da la primera ley dominical, lo viene el paralelo a hoy, viene siendo Estados Unidos de América, y es un evento externo, porque así mismo lo vimos cómo lo dividió el Señor como nación. Y también representa a los presidentes de los Estados Unidos de América. No puede representar a los reyes porque ya aquí, como sabemos, no hay reyes, pero sí hay presidentes. Y recuerde que el pueblo llegó a la tierra gloriosa, llegó a la tierra prometida, así como Israel se le entregó. Entonces, acá había reyes, pero aquí ha habido presidentes. Bueno, hermanos, teniendo esto así, no nos queda más sino identificar que Roboán, de la tribu de Judá, viene siendo ¿quién? ¿Quién representa? La idea es que lo vamos a ver también bíblicamente, pero ¿quién representa? Si arriba tenemos a esta nación, Estados Unidos de América, es el paralelo de Jeroboam. ¿Quién es el paralelo de Roboam? La iglesia. Sí, la iglesia. Muy bien. Así que vamos a mirarlo con los textos bíblicos, la iglesia. A diferencia, estudiamos bien todo lo que representaban los números, lo que Jeroboam trató de hacer, la ley dominical, la imagen que hizo, llamémosla así. Y me pregunto por qué 12. ¿Será que es por lo que se venía a hacer ahorita en el cumplimiento para este tiempo? No lo sé. Pregunto, ¿no? Tenemos aquí, entonces vamos a ir a Judá. En Esdra 1, 3, 5, ¿qué nos dice? De pronto, Tommy, que me ayude a leer, por favor.
Señora, a ver, Esdras 1, verso 1 y luego verso del 3 al 5. Dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Sí, te voy a pasar la siguiente diapositiva para que me colabores leyendo también. Sigue diciendo: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Gracias, Tommy. Es evidente que Roboam empieza a representar, o es el paralelo, llamemos la iglesia adventista. ¿En qué lo vemos? Vemos que en el decreto, llamemos el edicto de Artajerjes 457, como lo habíamos dicho, la promesa estaba dando que ellos volverían, mientras que para la tribu del norte no había esa promesa. Volvería, y a través de ese edicto se puede contar las 2.300 tardes y mañanas que se entrelaza con el pueblo adventista. Y es cuando el Señor arma un pacto con este pueblo, el último pacto, llamemos final, porque yo también creo que esta es la última generación. Es así como tiene, llamemos, sale, ahorita lo vamos a mirar en un cuadro, es evidente que viene con el Israel literal, pero termina con el Israel espiritual. También vemos que el Señor cumplió, y a pesar de que en el año 34, pues su pueblo dejó de ser pueblo y se extendió a los gentiles que hemos venido hablando, pero el Señor renueva su pacto para poder continuar y terminar también estos eventos internos dentro de un pueblo al cual el Señor llamó. Le entregó la reforma pro salud tal cual como se lo entregó al Israel literal. Le entregó lo del sábado, los mandamientos de Dios, le entregó estatutos, leyes, le entregó todo. Y cuando el Señor entrega todo, ahí es cuando el Señor hace un pacto con la iglesia adventista del séptimo día. Y eso lo podemos ver confirmado tanto en la profecía de las 2.300 como en la profecía de las 2.500. Tommy, ¿desea aportar algo antes de pasar a la siguiente diapositiva? Porque pues, o alguien más, no solo Tommy. Bueno, algo que se me vino a la mente es que ellos, los del 457 a.C., ese pueblo sale de lo que era la región de Babilonia, aunque ya está gobernada por los medos y los persas, y Ciro es un medo persa. Es reciente, Ciro recién acaba de conquistar Babilonia, o sea, Babilonia sigue en la mente de ellos, y ellos salen de Babilonia para ir a Jerusalén. Los pioneros adventistas también salen de las iglesias que en ese momento representaban Babilonia, en el mensaje del segundo ángel de 1842, porque muchos de ellos no, todos los corrieron de la iglesia, los echaron de la iglesia. Y eso es un cumplimiento parcial del mensaje del segundo ángel que dice: salid de Babilonia. ¿Sí? Entonces hay un paralelo que se encuentra, que ambos salen de Babilonia de alguna u otra forma. Muy bueno ese aporte, Tommy, muchas gracias, tiene toda la razón. También aquí hay una aplicación muy espiritual.
Entonces vamos a ver la profecía de los 2500 y la profecía de los 2300, el cumplimiento, llamemos literalmente, con que Dios había elegido el paralelo, iba a ser la iglesia adventista. Entonces, hermanos, vemos aquí en las 2300 que en el otoño 457 a.C., Artajerjes da el edicto definitivo en el cual el pueblo sale ya literal, y aquí nos encontramos con Jerusalén literal. Y la historia no termina a pesar de que el Señor con el pueblo de Israel literal terminó en el año 34 después de Cristo. El Señor no es que haya acabado todavía esta línea o este palo que encontramos en Ezequiel. Él extiende la salvación a los gentiles y entre eso el Señor empieza a trabajar con los gentiles para nuevamente levantar su iglesia, levantar su pueblo. Y es así como el Señor vemos que en 1798 Él empieza a levantar, empieza a nacer esa iglesia y empieza a darse el mensaje del primero, hasta llegar a 1844 el mensaje del segundo y el tercer ángel. ¿Para qué? Para prepararlo, para hacer el pacto con el pueblo, así como cuando lo sacaron de Egipto, les entregó en Éxodo 19 los mandamientos, ya le había entregado la reforma pro salud, ya le había entregado justificación por la fe. Todo esto venía, solo le faltaba al pueblo poder recibir al final justificación por la fe porque necesitaban el poder. Es así que esto va más adelante. La historia que un día arrancó en el 457, el plan del Señor era aquí con su pueblo, con el Judá literal, sea espiritual, perdón, que es la iglesia adventista del séptimo día, en otoño del 22 de octubre de 1844, habían llegado a la tierra gloriosa, ya no le faltaba sino que cerrar el pacto con el Señor para su segunda y última venida. Entonces a veces frenamos que la historia aquí quedó, no, el Señor continuó con el mismo palo, con la misma profecía, fue extendida ahora a los gentiles. En los 2527 tiempos encontramos nuevamente a la Judá literal, y aquí lo encontramos en el otoño del 667. Hay un exilio de Manasés y también un exilio final, como lo comentaba Tommy, final ya total de Jerusalén, de Israel, digo yo creo que ahí apunté mal. Y llega acá en 1844, porque estos 2520 también termina esta fecha, hermanos. Aquí es donde el Señor nos confirma el pacto que el Señor había renovado ahorita cuando había levantado su iglesia, su pueblo, en la tierra gloriosa. Y en esta fecha era la tierra de la reunión, era el tiempo de la reunión para 1844. El propósito de Dios, como estaba en Ezequiel 37, era reunir esos dos palos, reunir todo su pueblo desde el comienzo de esta historia, porque pronto, Él estaba pronto a llegar. Y lo podemos ver los que hemos venido estudiando 1888, 1905. No sé si hay algún aporte antes de continuar. Ay, perdón. Dejé de... Ay. Una consultica, es que no, creo que estaba copiando y me olvidé esa parte. Ahí donde en los 2300, donde dice Judá literal, en lo último dice PG, ¿me recuerdas qué es eso? Tierra gloriosa. Ah, gracias. Qué pena que es que me salí y menos mal que no, ya vuelvo. Espérame que ya... ¿Hay alguna otra pregunta o un aporte de pronto, Tommy, por favor? Estaba buscando la palabra palo en hebreo de Ezequiel 37, ya que mencionaron la palabra palo. Y esa palabra se refiere a un palo de un árbol.
O sea, no es un palo, digamos, ya liso, hecho, no, es como la rama de un árbol, mejor dicho. Y se me vino a la cabeza que en Romanos 11 Dios habla de representa a Israel como un árbol y que nosotros somos injertos en ese árbol. Para hacer un injerto se necesita una rama. Entonces, ahí dice Pablo que nosotros nos injertaron en ese árbol. Entonces, a la final, estos dos palos, estas dos ramas, o sea, realmente son solo, para Dios es un solo árbol. Un Dos solo ramitas. palo, llamémoslo así, sino que todos se dividieron por el castigo, porque ellos se dividieron. Eso. Por la apostasía. Sí, sí. Ahí estaba como armando la cuestión. Porque cuando Sí, dijiste también palo, esto, ¿no? O sea, para él no han existido dos, es un solo pueblo y fíjese que quiere volver a renovar el pacto con su pueblo. sí, eso me pareció muy, muy lindo. Muy bien. Bueno, hermanos, hay mucho silencio, no sé si continuar, pero ¿es claro? Sí, Ah, bueno, listo, si eso es lo que a uno es cierto, le preocupa avanzar porque de pronto no... Vamos a seguir. Entonces, hermanos, aquí vemos algo y vemos aquí que entonces el paralelo viene siendo Estados Unidos de América y en el paralelo de Roboam viene siendo la iglesia adventista y representa los eventos internos. Y ahí es donde vamos a poder ver que casi lo que le sucede a la nación, digamos como habla Tommy, entraron los jesuitas, también vienen a infiltrar las iglesias, o sea, todo va a un paralelo. Y entonces, aquí hay otro punto, se me olvidó que una tilde, pero dice, en Judá se quedó el santuario. Por eso es que en Roboam que se quedó cuando Judá volvió, ellos tenían el santuario, volvieron a levantar el santuario. Siempre con Roboam se quedó el santuario, la ley de Dios, la vara de Aarón, el maná, el pacto lo tuvo Judá y se le entregó al adventismo en 1844, hermanos. Tremendo, yo cuando le dije, Dios mío, no habíamos entendido el pacto que tú habías renovado ahora con el Israel espiritual, explícitamente con el pueblo adventista del séptimo día. Es así, por eso es que el paralelo viene siendo la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, para poder ver ese paralelo de que las dos tribus se dividen, vamos a empezar a mirar de la fecha de 1863. Y ustedes me preguntarán, pero Elcira, ¿por qué esa fecha? Acuérdense que hemos venido hablando que en esa fecha es cuando la iglesia, acuérdense al comienzo, se organiza. En 1863 se recibe el mensaje de la reforma pro salud. No recuerdo si también para esa misma fecha, ayúdenme, se recibe el mensaje de la educación. Eso es en el 74, 76, más o menos. Sí, es después, ¿cierto? Despuesitos. Sí, pero es clave por qué la reforma pro salud. Entonces, hermanos, vemos aquí algo y una particularidad. Vemos también que en 1863 como evento interno, al organizarse el pueblo, eligen el primer presidente de la Asociación Nacional. ¿Cómo la asociación qué? La asociación... Me olvidó. Conferencia General, sí. Conferencia General, gracias Tommy, tanta información. Es el primer presidente, así que para esas fechas, que lo que le sucede es, mire hermanos, miremos algo, pueden haber muchos eventos, pero para el Señor marca crucialmente un evento cuando tiene que ver con su pueblo, cuando tiene que ver con la profecía literal con su pueblo. Para Él pueden haber otros reinos, pueden haber, pero Él solo lo ingresa ahí porque es su pueblo y el Señor tiene un propósito y un plan de salvación.
y de llevar el evangelio a toda tribu, a toda lengua. Entonces, por eso aquí partimos de 1863. Es así como me surge una siguiente pregunta. Como vemos aquí que en 1863 tenemos el primer presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para esta fecha vamos a mirar en el evento externo Estados Unidos de América, ¿quién es el primer presidente? George Washington, ¿no es? Ahí lo mostré, rápido. El primer presidente de Estados Unidos. En 1863. ¿Quién estaba de presidente en 1863? Es la pregunta. Sí, por eso estoy mostrando 1863. Ok. ¿No lo sabemos? ¿Lo pasamos? Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dice Google. Muy bien, niñas. Entonces vemos aquí Abraham Lincoln, 1863, y John Bayton. Ahí hay un problema, ¿cierto, Tommy? Que algunos dicen que él no recuerdo el nombre del otro presidente de la Asociación General. ¿Tú lo sabes? ¿El otro presidente? O sea, No sé. hay algunos que dicen que no pudo haber sido John Bayton, no, que le dan otro nombre y en lugar de John Bayton, pero algo dicen que el otro no pudo haber sido, sino que fue John Bayton y que eso está ahorita actualmente, llamemos oficialmente, fue John Bayton. John Byton, sí, John Byton fue porque Jaime White no podía, porque él estaba en la reunión general. De hecho, y John Byton solo dura 2 años y de ahí lo coge Jaime White. Bueno, entonces yo no sé, yo conseguí un listado, pero no se los puedo decir. Dios quiera que esté bien. Hice mi estudio, si vemos que no, pues hay que corregirlo, pero al menos voy a terminar el tema para poderlo definir. Para esto hay una siguiente pregunta. Hermanos, ¿cuántos reyes tuvo Israel, Efraín, desde Jeroboam? ¿Y cuántos reyes también tuvieron desde Roboam cuando ya las tribus fueron divididas? ¿Cuántos? Bueno, yo voy a dar un dato, no sé si Tommy lo sepa y me va a decir, Elcira está equivocada. Voy a para ir escribiendo saliendo de ahí. No sé si en la otra diapositiva, sí, lo metí. Bueno, entonces no lo escribo. Hermanos, voy a dejarlo acá para poderlo abrir. Mi pregunta es, ¿cuántos reyes? ¿Cuántos presidentes después de Abraham Lincoln? ¿Cuántos presidentes después de John Bayton? ¿Y cuántos reyes después de Roboam? Con Roboam, ¿no? Con Jeroboam. ¿Cuántos reyes desde que se dividieron? ¿Alguien sabe? Y si no, pues yo tengo la diapositiva más adelante. Bueno, yo sé, pero porque estudié antes, pero pues no es una pregunta que uno sepa a la mano. Sí, hay que contarlos. No es fácil, no es fácil. Listo, no hay problema, entonces los miramos. Y ahorita pasamos el listado, ¿listo? Tienes el micrófono apagado. Sí. Ay, gracias. Tenemos 19 reyes. Y terminó con Oseas. Inició con Jeroboam y terminó con Oseas. Este es en el evento externo y como es el paralelo de Estados Unidos de América, cuando iniciamos con Abraham Lincoln, vamos a contar solo los presidentes republicanos, ya que vamos a explicar ahorita por qué republicano. No quiero irme todavía. Y este fue el primer presidente, así como tuvo el primer presidente
la Iglesia Adventista en 1863. En ese momento se encontraba Abraham Lincoln con del Partido Republicano. Y de ahí vamos a contar que todos del Partido Republicano hasta Donald Trump encontramos 19 presidentes. John Bayton, encontramos que es los reyes con Roboam de Judá eran 20 y terminan con Sedequías. Aquí vemos que también Ted Wilson, presidente de la asociación, a hoy es el número 20. ¿Qué piensan? Solo un aporte es que ahí los presidentes de la conferencia general, uno de pronto no habla de presidentes, sino de presidencias, administraciones, porque hay varios que repitieron. Por ejemplo, Ted Wilson lleva la tercera administración. Entonces, podríamos decir cuántas administraciones ha tenido la iglesia, ¿no? De pronto. Ya vamos y después corregimos eso. Ya vamos a mirar los nombres para que podamos mirarlos. Pero ya ahorita cualquier cosa corregimos eso. Pero ahorita vamos a mirar esto, antes de ir allá. Aquí tenemos los reyes del norte, las 10 tribus, empiezan desde Jeroboam y terminan con Oseas. Yo espero con la ayuda de Dios poder cerrar esta idea, poder que lo miren. Miramos con Judá, empezamos con Roboam y se termina con Sedequías. En los reinos del norte son 19, en los reinos del sur son 20. Ahora vamos a mirar Estados Unidos de América, eventos externos y eventos internos con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos presidente republicano de Estados Unidos, como hablamos, 1863, van 19, sin contar si digamos se duplicaron o algo así, no. Es lo que son los nombres, no el periodo. Cuentan 19. Y aquí tenemos los nombres de los que fueron presidentes hasta esta fecha. Yo lo llamo hasta el 2020, aunque ahí es donde quiero llevarlos algo y que algo está sucediendo este año, hermanos, algo. Y ahorita vamos a mirar con un versículo de la Biblia referente a estos dos presidentes, ¿sí? O administradores, como dice, pero como para poderlo entender. Digamos, así sea que hayan repetido, vemos, pero llamémoslo así, son número 20. Quiero terminar la idea y ahora me voy a devolver al siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, vemos aquí que aquí hay una particularidad. Vamos a ir a leer qué paralelo hay entre Oseas y Donald Trump. ¿Qué paralelo hay entre Ted Wilson y Sedequías? Hermanos, quiero devolverme acá para que podamos entender algo antes de toda esa información que tengo ahí. Recordemos aquí que con Oseas y con Sedequías, tanto el uno como el otro son llevados cautivos. Y lo último que fue cautivo, que es en el caso de Judá, fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. ¿Se acuerda que hubo un sueño que el Señor me dijo, el Sira de Egipto a Babilonia? Este es un tiempo crucial, que es un periodo, y recordemos que esas conquistas son dadas paulatinamente, progresivamente. Se supone que el señor Donald Trump quedó hasta el 2020, se supone. Algo está sucediendo este año y vamos a mirar un poco sobre Oseas y
Curiosamente, sáqueme una duda, Tommy, el año pasado era donde se volvía a elegir un presidente y algo sucedió y todo esto se frenó. ¿Estoy errada? No, es decir, en el 2020 ya tocaba cambiar a Ted Wilson y él ya no podía seguir siendo presidente porque ya llevaba 2 administraciones. Y todo se detuvo por la pandemia. Por el bicho. Ujú. Bueno, vamos por favor a mirar algo. Yo aquí voy a dejar, porque hasta acá me muestra el Señor, y quiero dejarlos, porque, bueno, también tengo otra, pero no quiero mostrarla, que ya no alcanzamos, para mirar lo de los 70, hermanos, porque esto tiene que ver, ahora que el Señor me muestra, Jeremías 25 y Jeremías 32. Entonces, ¿qué tal si vamos y leemos un poco de Oseas? Leamos de Oseas, Tommy, por favor. Ok. Segunda Reyes 17, 1 al 8. Dice lo siguiente. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Jalá y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Gracias. Perdón que había un tema que tenía que antes de esto aclarar y me voy a devolver para que quede claro. Porque para poder seguir hablando de DT, el señor DT, pues hay que ir allí primero. Bueno, hermanos, quería hablarles sobre Abraham Lincoln, primer presidente republicano, y yo les había dicho por qué se debía contar desde acá, y curiosamente Donald T. también es un republicano, y vamos a saber un poco de la historia de estos republicanos. Según dice, mayormente es dirigido por las iglesias evangélicas. Y a saber de profecía, estas iglesias son Babilonia. Estas iglesias fueron las que, como contó Tommy esta mañana, hace poco, fueron las que, llamemos, volvieron a Babilonia. Ellas no quisieron salir literalmente. Ellas fueron las que rechazaron el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Entonces, es así como en espíritu de profecía también se entiende que tanto el protestantismo formará la imagen de la bestia. Y estos fueron los que una vez apostataron en esto, llamemos, por eso vemos tanto ahora, entre comillas, lo que es el señor DT y todo lo que lo rodean, lo que son los protestantes. Con esto no estoy diciendo que él no sea un instrumento de Dios, que él no sea alguien que el Señor en este momento escogió para frenar un poco todo lo que se venía, porque su pueblo estábamos dormidos, literal. Entonces es un algo así para despertar, pero literalmente por eso vemos, y por eso vemos muchos mensajes espirituales, porque ellos mayormente son dirigidos por iglesias evangélicas. Entonces vamos a mirar, teniendo esa connotación y teniendo claro
que en Espíritu y Profecía nos dice que los protestantes también junto con la nación, por eso es que, ¿se acuerda esos dos cachos, dos cuernos que puse? Que tenía que ver con el protestantismo y tenía que ver con el republicanismo, porque ellos dos unidos son los que le darán, digamos, la forma, la imagen de la bestia. Pero vamos a leer un poco de este señor de T, y luego miraremos un poco quizás de este señor Ted Wilson, presidente. Vamos a mirar. Entonces, Tommy nos había leído, y acá hay muchas cosas. Yo le pregunto, y voy a dejar en el tintero. ¿Este señor de T será el último presidente que tendrá Estados Unidos de América? ¿El señor Ted Wilson será el último presidente que tendrá la Asociación General y quizás el Señor irá a hacer algo que va a sacudir su iglesia? Hermanos, después de Oseas no hubo otro rey. Que gobernara, y ahorita leíamos que ellos trataron de como de levantarse, pero no fue lo mismo. Curiosamente quería algo que encontré particularidad y leí, y es que dice que él reinó por 9 años. Hasta el momento este señor de T no ha gobernado sino, entre comillas, públicamente 4 años. Y cada reinado de Estados Unidos son 4, si estoy equivocada. Y queda uno, y yo le preguntaba al Señor, ¿ese uno será la transición? Que como hemos visto en todo lo que hemos venido estudiando, hay transición en todos los periodos. Estoy trayendo esto, hermanos, para que sean ustedes también en oración, pero bíblicamente confirmando. Por eso les decía el inicio de los 2520, y el inicio se da una vez termine este señor como rey de Oseas, ¿sí? Y entonces vemos aquí este tiempo, y mire que acá hay otra particularidad. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Esta es la parte que me llama la atención. Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Por eso les digo que el corazón de este señor de T no lo conocemos. En él pasó algo en este tiempo, pero ustedes saben que a él es el que lo montan, pero pues esto es un grupo muy grande. Y dice, subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas, y fue hecho, ¿quién? Su siervo. ¿Quién llegó contra ellos? Asiria. Y Asiria también es considerado en algunos casos como el rey del norte, hermanos. Llamémoslo así. Y vino sobre Oseas, y es el papado, a hoy como si fuera el señor de T. Posteriormente, con esas alianzas, vendrá y se llevará cautivo a este señor. Llamemos a todo, con todas las doctrinas, implementan sus propias doctrinas, la ley dominical, el falso día de reposo. Es así como quizás con enredos, porque así va a ser, llevará a este señor y al grupo, pero él puede ser un tizón arrebatado, no se nos olvide. Los llevarán cautivos espiritualmente para venir a implementar ley dominical y día de reposo. Por esto este señor, señor B, que ya sabemos el que está gobernando actualmente, no aparece dentro de la profecía. Entonces, el caso de Asiria es cuando lleva cautivo a su pueblo. Es aquí cuando el Señor dice que iremos de Egipto a Babilonia. Les pido un favor, y esto apenas es el comienzo de poder profundizar la clave de este rey, porque aquí es un tiempo de transición a un nuevo periodo al que vamos a entrar. Esta historia, acuérdese que el Señor en el tiempo de 1844 nos dijo
que debían salir esas iglesias y debemos salir ¿de qué? De Babilonia. Es así como este partido republicano y con todos estos evangélicos pues formarán más Estados Unidos, formarán la imagen de la bestia. Vamos a mirar un poco el caso de Sedequías. Y dice que Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuánto? 11 años. Yo no sé, encuentro una particularidad en un año, ¿no? Particular, que algo está sucediendo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey de Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera. Empieza uno a ver como una particularidad de la apostasía del pueblo. Y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. Y a todos ellos los entregó en su mano. Esta semana, no recuerdo exactamente el día, y el Señor me da ese sueño y dice: porque sacudiré a Israel como se sacude el trigo. Y desperté. He venido viendo muchos sueños de lo que acontece tanto a la nación como lo que va a acontecer con su pueblo. Vienen tiempos difíciles, sí es cierto, y todo esto es necesario. También en eventos de los últimos días se dice, y así como el Señor me lo mostró, como organización quizás va a ser zarandeado. Y su pueblo, si no estamos preparados, también, hermanos. Me devuelvo y no alcanzo la otra diapositiva y mejor que no, porque sí me gustaría seguir estudiando. Hermanos, cuando la veamos, tiene que ver con los 70 años. Y me llamó la curiosidad el por qué el Señor nuevamente nos manda a estudiar Jeremías 25 y Jeremías 32. Entonces esto lo vemos, como lo hablábamos, tanto de Oseas, Asiria representa el papado, cautivo, destrucción de Samaria, todo lo que les he hablado ahorita, conquistado por el rey del norte. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Lo que le sucedió al pueblo. Es muy curioso ese tiempo que se le da, que tuvo cada rey. Es muy curioso que prácticamente hay un año de una manera de diferencia, como si fuera un año de transición. No sé qué irá a pasar, si ese es el año que Dios va a dejar. No lo sé. Pero me queda pendiente 70 años. Si no alcanzo a tenerlo porque estoy en eso, tengo una parte muy clave. Yo pensaría que ahí ya miramos con Tommy, quien él creo que tiene su tema para que siga, pero me urgía terminar esto, porque es que con los 70 años de la ficha que tengo,
Ahí, hermanos, prácticamente en esos 70 años de esa profecía, nos muestra que el Señor dejó consignado 2 tiempos del fin, y el primer tiempo del fin está en 1798. Y le preguntaba al Señor, que me ha tenido dando vueltas y vueltas, y le digo, ¿y cuál va a ser el segundo tiempo del fin? ¿Ya pasó o todavía va a pasar? Esa diapositiva me falta y no quiero como lanzarla hasta que no la termine bien. Y recuerdo tanto, hermanos, voy a terminar con una visión que tuve. Recién llegué a la iglesia adventista y me encontraba dentro de la iglesia de Palermo. Ustedes saben que esa iglesia cuando se llena es impresionante. Hasta por los lados ponen sillas. Ahí estábamos sentados y lo único que recuerdo era que solamente las bancas que estaban en la parte de abajo, en el mezanín, no, ni las sillas que se hacían laterales, no había gente. Solamente habían personas en esas bancas que estaban en la parte de abajo al frente del púlpito. No había gente de pie, solamente habían 2 que custodiaban la puerta, el portón ese de entrada. De resto estábamos los que alcanzábamos ahí dentro de esos puestos. Y recuerdo que salió era una luz, hagan de cuenta como si fuera el destello, como una estrella de luz. Salió, ¿se acuerda que hay un cuarto detrás del púlpito que se supone que donde salen los pastores, salen todos ellos para empezar a tener el servicio? De allá veo que sale esa luz. Nunca he visto eso, y salió otras personas, 2, que no los veían. Pero esa luz era fuerte que nos quedamos todos como mirando. Y cuando llegó y se paró enfrente, dijo, y ponte en pie, Elcira, porque ese es el principio del fin. Y yo me puse de pie y me dijo, y vendrá mucha hambre y mucha gente morirá de mucha hambre. Y vendrá mucho frío y mucha gente morirá de mucho frío. Y vendrá mucho calor y mucha gente morirá de mucho calor. Mientras él me hablaba, al parecer en esa visión me mostraba y yo me impacté de gran manera que no me pude sostener más de pie y quedé sentada. Y me dijo, y ponte en pie porque este es el principio del fin. En ese momento veo 2 personas que conozco, entre esas mi mamá estaba ahí, y la puerta, el portón la abrieron. Ahí me di cuenta que habían unas personas. Y entró, recuerdo en ese momento, fue uno de mis hermanos y un primo, y yo le dije, uy, qué casualidad, solo hay 2 puestos, entren y siéntese porque no hay más. Y cuando ellos se sientan, vuelve esa voz, y ese ser que estaba ahí me decía, y ponte en pie, porque ese es el principio del fin. Me fui a poner en pie. Cuando me dice, y va a haber mucho frío, me mostraba el hielo. Cuando va a haber mucho calor, me mostraba la tierra seca como nunca la había visto. Y luego llega y me dice, cuando ya me iba diciendo, vuelven y abren las puertas y entran 3 señoras vestidas de negro, así como haga de cuenta visten las mujeres musulmanas, con esa, no sé cómo se llama, es un manto, no sé cómo se llame así, negro. Se hicieron hacia un costado, iban derechito, el pelo era negro y largo. Y dice el Señor, y vendrán grandes virus y mucha gente morirá de grandes virus. Cuando yo las veo a ellas 3, empiezan a estornudar. Y yo veía que cuando ellas estornudaban salían partículas de su boca y de su nariz
haz de cuenta, porque ellos se ubicaron en un costado, mano derecha, cuando ustedes entran a Palermo, casi en la parte adelante, cuando ellas se estornudan, veo que todo eso empieza a caer, hermanos, como si hacia el púlpito, como hacia los que estaban adelante. Y cuando yo veo eso, veo todo eso y dijo, mucha gente morirá de mucho virus. Y entonces luego me dijo, y habrá mucha gente que morirá de una bacteria. Cuando él me muestra eso, veo una pantalla que me la abre y veo como un animal de unos 7, 6 centímetros, ovalado, plano, que entraba por la boca de un señor. Él estaba arrojado como en la nieve y entraba por la boca, pero el cuerpo estaba intacto, la piel, pero por dentro estaba podrido. Para mí fue tan impactante que yo de una vez volví otra vez a sentarme y me agarré la cabeza y le decía, no, yo no puedo sostenerme en pie, eso es muy feo. Y yo estaba en shock y me dijo, y ponte en pie y no se te olvide que este es el principio del fin. Muchos años al despertarme, no despertarme porque yo no estaba en un sueño, yo me había levantado y estaba orando en la sala. Cuando vuelvo en sí, es como si la cabeza me la trajeran otra vez en sí y veo y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí escucho en vivo y en directo que el Señor me dice, cuando veas estas cosas, no se te olvide que es el principio del fin. Así que lo traigo a colación, hermanos, para que seamos orando con el Señor. A mí me impactó y siempre le pregunté desde ese entonces hasta, recuerdo porque yo recién estaba llegada a la iglesia, busqué un pastor, le conté, solamente no supo qué decirme, me dijo simplemente eso está en Apocalipsis. Y le dije, ¿y si está para que Dios me lo cuenta? Me dice, porque Dios es un Dios reiterativo y no quiere que nadie se pierda. Que procedan al arrepentimiento. Y yo, igual que él me dijo que estaba en Apocalipsis, que estaba en profecía, yo le decía, se me olvidó una particularidad, cuando vi a ese señor en la nieve, me hablaba algo, la palabra España, me nombró ese país. No sé si todo esto va a tener que ver. Y ahorita que vemos los acontecimientos, mi oración es, Señor, el pueblo también llegó a saber cuál era el tiempo del fin en 1798. ¿Cuál será el tiempo del fin de nosotros? Vi este paralelo con los reyes, vi el paralelo con los 2520, veo que se ajusta el ego y vamos de Egipto a Babilonia. Hermanos, es como que traigo esta reflexión para que también estudiemos, busquemos del Señor cuando muestre esa diapositiva de los dos tiempos, del tiempo del fin, y si el Señor nos muestra mal, lo traeremos. De lo contrario, solo mostraré esa diapositiva, 2 diapositivas, porque también lo vamos a enfocar ahora con los tiempos que hemos vivido después de que, llamémoslo así, como de la conquista, el cautiverio o de 1888. También hay que irlo ubicando para ubicarnos ya a este tiempo. No siendo más, hermanos, la venida del Señor está cerca. Démosle gracias al Señor porque por su gracia y porque así a Él le ha complacido despertarnos hoy a como veníamos. Hoy nos tiene inquietos. Hoy no estamos como hace 2 años, que lo veíamos lejos. Los eventos, hermanos, cada vez están aconteciendo. Cada vez los paralelos y las profecías nos están mostrando que esto está cerca. Y quizás el Señor nos tendrá que quizás azotar un poco, darnos duro, llamémoslo así, por pruebas, por situaciones, pero es necesario para nuestra vida y nuestro carácter. Nos está preparando. Recuerde que el último grupo, y si somos aquí nosotros, seremos 144,000 o algunos
mártires. No lo sabemos, en su debido tiempo el Señor nos lo va mostrando, pero como decía Tommy que había leído, y sí lo he leído yo también, que la hermana Helen White dice que nosotros sí debiéramos añorar, desear ser parte de esos 144,000. Sin más, hermanos, no sé si hay una pregunta y si no, yo cierro con una oración, alguien que me ayude. Ciras, si me ayudas ahí con con LD, ¿qué es lo que significa? En la palito amarillo, a la derecha, en la tercer renglón, dice cautivo igual LD. Espere que aquí lo tengo, porque es que a veces como no me alcanza, me toca empezar a ponerlo todo ahí como... ley dominical. Vale. Es que a veces no me alcanza tanto escrito y entonces lo pongo así previo. Y es ley dominical. Le agradezco. ¿Alguien más? Si no, hermanos, les agradezco a alguien diferente, pronto Lucy, que nos ayude a cerrar con una oración. Bueno, sí, señora. Vamos a proceder a arrodillarnos, porque escrito está en la palabra de Dios que toda rodilla se debe doblar ante su presencia. Excelentísimo y misericordioso Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecidos contigo, porque tú nos estás preparando, nos estás capacitando. Habilítanos igualmente para hacer tu obra y todo de acuerdo a tu voluntad, no como nosotros queramos. Muchas gracias, Señor, por este sábado santo que ha pasado. Permítenos entrar en esta nueva semana con tu bendición, con tu Espíritu Santo y dirigiéndonos a cada paso. No nos dejes desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que, Señor, te busquemos a ti con corazón sincero y en verdad. Muchas gracias por preservarnos con vida, con salud. Muchas gracias por el trabajo, por el alimento, por el vestido, por la casa. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia para con cada uno de los que estamos aquí presentes. Todo esto, Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesucristo, y que se haga todo conforme a tu voluntad. Amén y amén. Amén.